Un ranchero y una joven apache atrapados en una cueva, y el jefe los declaró marido y mujer. La mañana había despertado lentamente en el valle, con el sol asomándose tímidamente entre las montañas y tiñendo de dorado las colinas secas. El viento recorría los prados con un murmullo suave, y en el aire se percibía ese olor característico de la tierra después de la noche. Allí, entre la inmensidad del paisaje, caminaba un hombre de apariencia fuerte, con ropas gastadas por el sol y botas cubiertas de polvo. Era un ranchero, acostumbrado a la soledad y a la rutina del trabajo en su rancho. Su vida transcurría entre los corrales, los caballos y la vigilancia constante de su ganado. No necesitaba más compañía que la del paisaje abierto y la tranquilidad de los días que pasaban uno tras otro. Aquel día, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire, aunque él no podía saberlo todavía. Mientras revisaba los pastizales y aseguraba que sus animales estuvieran seguros, sus ojos captaron un movimiento extraño a lo lejos, algo que se movía entre las rocas y los arbustos secos. Al principio pensó que podría ser algún ciervo o un coyote, pero la figura se desplazaba de manera distinta, con pasos medidos y seguros, como si conociera perfectamente cada rincón de aquel terreno. Intrigado, decidió acercarse con cautela, apoyándose en su bastón y manteniendo la vista fija en lo que fuera que se aproximaba. No muy lejos de allí, una joven se movía con la agilidad y la seguridad que solo la experiencia podía dar. Era una joven apache, nacida y criada entre esas montañas y desiertos. Su cabello oscuro se movía con el viento, y sus ojos brillaban con un reflejo de alerta constante. Conocía cada piedra, cada grieta y cada arbusto, cada sombra le hablaba del pasado y del presente de su tierra. A diferencia del ranchero, para ella la soledad no era un refugio, sino un espacio natural donde podía moverse libremente sin límites. Sin embargo, aquella mañana algo la inquietaba. Había oído ruidos extraños mientras recolectaba plantas medicinales cerca del borde de un barranco, y su instinto le decía que no estaba sola. El encuentro entre ellos fue casi accidental. El ranchero avanzaba con pasos cautelosos, y la joven, al percibir una presencia que no pertenecía a su mundo, se ocultó entre unas rocas. Sus ojos se cruzaron por un instante, y en ese breve momento, ambos reconocieron algo, el desconcierto y la curiosidad mutua. Ninguno habló al principio, el silencio del valle era tan fuerte que parecía envolverlos. Sin embargo, la tensión era palpable. Cada uno se estudiaba cuidadosamente, como si el otro pudiera ser un peligro o un aliado según el siguiente movimiento. Poco a poco, la desconfianza comenzó a mezclarse con la curiosidad. El ranchero, acostumbrado a evaluar cada situación antes de actuar, se aproximó un poco más, mostrando las manos vacías para no generar alarma. La joven, por su parte, decidió no huir de inmediato. Observaba cada gesto, cada parpadeo, y poco a poco empezaba a entender que aquel hombre no era una amenaza inmediata, aunque seguía siendo un extraño en su tierra. Ambos eran conscientes de la diferencia de sus mundos. El ranchero venía de una vida de normas y rutinas, de trabajo solitario y de contacto limitado con personas fuera de su comunidad. La joven apache había aprendido desde niña a respetar la naturaleza, a entender sus mensajes y a vivir en armonía con su entorno. Sus formas de pensar y de actuar eran diferentes, y eso se reflejaba en cada mirada y en cada palabra que todavía no habían pronunciado. Finalmente, la joven decidió dar un paso adelante, no con miedo, sino con determinación. Su voz fue suave, pero firme. ¿Quién eres?, preguntó, midiendo cuidadosamente cada palabra. El ranchero, un poco sorprendido por la claridad de la pregunta y por la autoridad que transmitía, respondió con honestidad: soy un ranchero. Vivo cerca de aquí. No busco problemas, solo estoy revisando mi ganado. La joven lo miró con desconfianza, pero también con un ligero interés. No era común encontrar a alguien que hablara con sinceridad, sin pretextos ni amenazas. El aire alrededor de ellos parecía contener la respiración. Ni el viento ni los animales interrumpían aquel momento. Había algo casi mágico en ese encuentro inesperado,
como si el destino hubiera querido que dos mundos tan distintos se cruzaran por primera vez. Ambos sentían la tensión de lo desconocido, pero también un atisbo de conexión que ninguno podía explicar del todo. Con el tiempo, comenzaron a hablar un poco más, compartiendo información básica sobre sus vidas, sus habilidades y su entorno. La joven explicó cómo podía moverse por las montañas sin perderse, cómo conocía los senderos y las cuevas que eran seguras, y cómo aprendió a leer las señales de la naturaleza. El ranchero, a su vez, describió la rutina de su rancho, cómo cuidaba a sus animales y cómo enfrentaba los desafíos diarios de vivir solo en un lugar tan vasto y solitario. Aunque todavía existía una barrera cultural, ambos comenzaron a comprender que podían aprender algo el uno del otro. La joven vio en el ranchero a alguien que valoraba el trabajo duro y la perseverancia, y que podía adaptarse a situaciones difíciles. El ranchero, por su parte, admiraba la valentía y la agilidad de la joven, así como su conocimiento profundo del terreno y de los secretos de la naturaleza. Mientras conversaban, la sombra de las montañas crecía lentamente, indicando que el día avanzaba y que el clima podía cambiar. Un viento más fuerte empezó a recorrer el valle, y nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo. Ambos comprendieron, sin necesidad de decirlo, que su encuentro podía volverse peligroso si el clima empeoraba. Así que, casi de manera instintiva, decidieron buscar refugio juntos, moviéndose con cuidado hacia un grupo de rocas que formaban una cueva pequeña pero protegida. Al acercarse a la cueva, sus movimientos eran coordinados aunque todavía con cierta cautela. Ninguno sabía cómo reaccionaría el otro en un momento de peligro, pero había un acuerdo tácito de que era mejor colaborar que enfrentarse. La joven lideraba el camino, mostrando al ranchero los lugares seguros donde pisar y donde apoyarse, mientras él seguía sus indicaciones con atención, consciente de que su seguridad dependía de la experiencia de ella. Al llegar a la entrada de la cueva, ambos se detuvieron por un instante. Dentro, el espacio era estrecho y oscuro, pero ofrecía protección frente al viento creciente y a cualquier animal que pudiera acercarse. La joven encendió una pequeña fogata con habilidad, y el fuego iluminó sus rostros, revelando las expresiones de sorpresa y fascinación mutua. Por un momento, el silencio se convirtió en algo confortable, un espacio donde podían empezar a relajarse después de la tensión inicial. Mientras se acomodaban dentro de la cueva, comenzaron a compartir historias más personales. La joven habló de su familia, de las enseñanzas de su comunidad y de los valores que guiaban su vida. El ranchero, con un poco de dificultad al principio, habló de sus años en el rancho, de las pérdidas que había tenido y de los desafíos que enfrentaba diariamente. Con cada relato, ambos descubrían más similitudes de lo que hubieran imaginado, y la desconfianza inicial empezaba a transformarse en un respeto silencioso y en una curiosidad genuina. La tarde avanzaba, y con ella, la sensación de que aquel encuentro era más que casual. Cada uno empezaba a entender que, aunque venían de mundos distintos, podían apoyarse mutuamente en ese momento de incertidumbre. La cueva, que al principio parecía un simple refugio, se transformaba en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde cada gesto y cada palabra fortalecían un vínculo inesperado. Cuando la noche comenzó a caer, el cielo se llenó de estrellas, y un silencio profundo cubrió el valle. El ranchero y la joven apache se sentaron cerca del fuego, sintiendo que algo importante estaban haciendo entre ellos, una mezcla de respeto, admiración y una conexión que aún no comprendían completamente. El miedo y la cautela iniciales se suavizaron, y la sensación de estar acompañados por primera vez en mucho tiempo les dio una tranquilidad inesperada. Sin saberlo, aquel día marcaría el inicio de una historia que cambiaría sus vidas. Lo que empezó como un encuentro casual en el desierto se estaba transformando en algo mucho más profundo, un vínculo forjado por la necesidad, el respeto y la curiosidad mutua. Un primer capítulo de un viaje que ninguno de los dos podría haber imaginado al despertar aquella mañana. El aire dentro de la cueva estaba más fresco que afuera, y un silencio extraño lo envolvía todo. La joven apache observaba con atención las paredes rocosas, mientras el ranchero encendía un pequeño fuego con madera seca que había logrado reunir.
El crepitar de las llamas parecía llenar el espacio, haciendo que las sombras danzaran en formas extrañas sobre las piedras. Ambos se sentaron cerca de la luz, conscientes de que, aunque la cueva les ofrecía refugio, también estaba llena de peligros ocultos, la oscuridad, la estrechez del espacio y la posibilidad de que algo se derrumbara. Mientras el viento aullaba afuera, la joven comenzó a explicar al ranchero cómo podía orientarse dentro de aquel terreno accidentado. Le mostró con gestos los caminos seguros, las grietas que podían ser peligrosas y los lugares donde las rocas eran más firmes. El ranchero escuchaba con atención, tratando de aprender rápido, pues sabía que su seguridad dependía de cada consejo que ella le daba. Nunca había pensado que necesitaría confiar tanto en alguien a quien apenas conocía, pero la situación lo obligaba a adaptarse y a colaborar. Poco a poco, empezaron a moverse más adentro de la cueva, explorando los pasajes que se abrían como túneles estrechos entre las paredes. La luz del fuego apenas alcanzaba a iluminar unos metros, y cada sombra parecía un misterio. La joven apache avanzaba con seguridad, mientras el ranchero seguía sus pasos, atento a cada movimiento. El eco de sus propios pasos les recordaba lo aislados que estaban del mundo exterior. La sensación de estar atrapados comenzaba a hacerse real, y con ella, una mezcla de miedo y adrenalina. En un momento, un pequeño desprendimiento de piedras hizo que el ranchero se detuviera en seco. La joven lo observó y le indicó con calma que no se moviera. Con cuidado, ella apartó los escombros y señalizó un camino más seguro. El ranchero respiró hondo y comprendió que su supervivencia dependía completamente de su colaboración. Nunca antes había sentido una responsabilidad tan intensa por alguien fuera de su propia familia. La joven, por su parte, también experimentaba una sensación similar, necesitaba que él confiara en sus conocimientos para poder salir de aquella situación. Mientras avanzaban, comenzaron a hablar más sobre sus vidas. La joven contaba historias de su comunidad, de cómo aprendió desde niña a cazar, recolectar y respetar la naturaleza. Hablaba con orgullo y con un respeto profundo por su cultura. El ranchero escuchaba fascinado, y en ocasiones compartía anécdotas de su vida en el rancho, los animales que había cuidado, las tormentas que había enfrentado solo, y la sensación de soledad que siempre lo acompañaba. Aunque eran mundos diferentes, ambos encontraron puntos de conexión, la necesidad de adaptarse, el valor del trabajo y el respeto por aquello que los rodea. De repente, un sonido más fuerte que el eco habitual hizo que ambos se detuvieran. Un pequeño desprendimiento en la parte más alta de la cueva provocó que algunas piedras cayeran cerca de ellos, recordándoles lo frágil que era su refugio. El ranchero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y la joven le tomó del brazo para guiarlo hacia un lugar más seguro. Allí, entre las sombras, ambos comprendieron que la cueva, aunque les ofrecía protección, también podía convertirse en una trampa mortal. La noche avanzaba lentamente, y con ella, la sensación de aislamiento se intensificaba. La joven apache sugirió hacer una especie de refugio improvisado dentro de la cueva, utilizando piedras y ramas para protegerse de cualquier caída inesperada. El ranchero ayudó con diligencia, sorprendiéndose a sí mismo por su propia habilidad y determinación. Cada acción requería coordinación, paciencia y confianza mutua. Sin darse cuenta, la tensión inicial entre ellos empezaba a transformarse en una especie de compañerismo silencioso. Mientras organizaban el espacio, el ranchero comenzó a sentir hambre y sed, y la joven compartió algunas provisiones que había traído consigo, frutos secos, agua y raíces comestibles. No era mucho, pero era suficiente para mantenerse alerta y en condiciones de continuar explorando más tarde. La situación les enseñaba una lección importante: sobrevivir juntos dependía de compartir, de apoyarse mutuamente y de confiar el uno en el otro. En medio del silencio de la cueva, comenzaron a surgir preguntas más profundas. La joven preguntó al ranchero cómo podía vivir solo tantos días sin sentirse completamente aislado. Él respondió con sinceridad, explicando que la soledad le daba libertad, pero también un peso que nadie más podía comprender.
La joven asintió, entendiendo esa sensación de estar solo en medio de un mundo vasto, aunque para ella, la soledad siempre había sido una forma de conexión con la naturaleza, no con la distancia de las personas. El tiempo pasaba lentamente. Las sombras de las rocas cambiaban con el fuego, y los sonidos del exterior eran cada vez más intensos, el viento azotando la entrada de la cueva, algunas aves nocturnas y, en ocasiones, ruidos que no podían identificar. Cada pequeño sonido despertaba un instinto de alerta en ambos. La joven, acostumbrada a leer las señales del entorno, interpretaba cada sonido y gesto de manera rápida, mientras el ranchero aprendía a confiar en su juicio, comprendiendo que en ese terreno, la experiencia era más valiosa que la fuerza física. A medida que exploraban la cueva, encontraron un pequeño espacio más amplio que podría servir de refugio temporal. Allí decidieron descansar un poco, recostados sobre piedras cubiertas de musgo y tierra. La joven compartió historias de su infancia, de cómo aprendió a cazar y a moverse entre montañas que para muchos serían peligrosas. El ranchero escuchaba con atención, admirando su valentía y su inteligencia. A su vez, él relató historias de su rancho, de las tormentas que había enfrentado y de cómo había aprendido a valerse por sí mismo en un mundo duro y solitario. El entendimiento entre ambos comenzó a profundizarse. Cada gesto de ayuda, cada consejo y cada palabra compartida creaban un vínculo que no habían anticipado. La joven se dio cuenta de que el ranchero, aunque diferente en costumbres y cultura, era alguien en quien podía confiar para enfrentar lo desconocido. El ranchero, por su parte, sentía un respeto creciente por la joven y por la sabiduría que su cultura le había enseñado. La noche se volvió más fría, y ambos comprendieron que necesitaban mantener el fuego encendido para no perder calor. Trabajaron juntos, recolectando ramas pequeñas dentro de la cueva y asegurándose de que las llamas no se extinguieran. Cada movimiento era un recordatorio de que estaban juntos en la misma situación y que su supervivencia dependía de su coordinación y atención mutua. Mientras se sentaban cerca del fuego, la joven miró al ranchero y dijo con una voz tranquila: «Nunca pensé que estaría atrapada con alguien tan diferente a mí y, al mismo tiempo, tan útil». El ranchero sonrió ligeramente, sintiendo que algo en aquel comentario iba más allá de lo superficial. Ambos entendían que lo que estaban viviendo era un momento que cambiaría su forma de ver la vida y las relaciones humanas. En medio de la oscuridad y del aislamiento, comenzaron a compartir también sus miedos. La joven confesó su temor a quedarse sola frente a un peligro inesperado, mientras que el ranchero habló de su miedo a no poder adaptarse a lo desconocido. Estas confesiones, lejos de debilitarlos, fortalecieron su vínculo. Cada uno encontraba en el otro un apoyo emocional que no habían experimentado antes. El tiempo siguió avanzando, y la cueva que al principio parecía un simple refugio se convirtió en un espacio donde podían pensar, aprender y planear. La joven enseñó al ranchero cómo moverse con cuidado, cómo observar el entorno y cómo usar su intuición para anticipar problemas. Él, a su vez, compartió su experiencia práctica, mostrando formas de mantener el fuego, cómo organizar el espacio y cómo mantenerse alerta sin agotarse. A medida que la noche se volvía más profunda, ambos comenzaron a sentir un extraño tipo de tranquilidad. A pesar del peligro, había un sentido de confianza que antes no existía. Estaban aprendiendo a depender uno del otro, y esa dependencia no era incómoda, sino reconfortante. La experiencia de estar atrapados juntos en la cueva estaba forjando un vínculo que, aunque todavía incipiente, empezaba a ser sólido. Antes de cerrar los ojos para descansar, la joven observó la entrada de la cueva y murmuró para sí misma: «Mañana será otro día difícil, pero no estoy sola». El ranchero, escuchando, comprendió que algo había cambiado entre ellos, ya no eran extraños. Eran compañeros enfrentando la misma adversidad, y eso era suficiente para crear un respeto mutuo que los acompañaría en los desafíos que aún no conocían. El amanecer llegó lentamente sobre la cueva, tiñendo de naranja y rosa las montañas que se extendían más allá del horizonte. La luz del sol entraba por la entrada de la cueva, iluminando el rostro de la joven apache, que ya estaba despierta.
Había pasado la noche pensando en lo sucedido, repasando cada gesto del ranchero y cómo, a pesar de sus diferencias, habían logrado colaborar para mantenerse a salvo. Por su parte, el ranchero despertó sintiéndose más alerta y curioso que nunca. La experiencia de estar atrapado junto a alguien tan distinto le había enseñado algo nuevo, la confianza podía surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Ambos se movieron con cuidado dentro de la cueva, evaluando nuevamente el terreno y buscando puntos que pudieran ser peligrosos si decidían avanzar. La joven tomó la iniciativa, mostrando con paciencia cómo examinar cada grieta y cómo detectar señales de desprendimientos. El ranchero, aunque todavía inseguro en algunos pasos, seguía cada instrucción con atención. Con cada indicación, sentía cómo su respeto por ella crecía, y con cada gesto de ayuda, la joven también empezaba a apreciar la disposición del hombre a aprender y a colaborar. Mientras avanzaban más adentro de la cueva, comenzaron a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, formaciones de roca extrañas, pequeñas corrientes de aire que indicaban salidas posibles y restos de animales que les recordaban que aquel lugar también estaba habitado por la naturaleza. Cada descubrimiento era motivo de conversación, de curiosidad compartida, y ambos empezaban a sentirse más cómodos en la compañía del otro. El miedo inicial se transformaba poco a poco en una especie de admiración silenciosa. La joven apache decidió aprovechar el tiempo para enseñarle al ranchero algunas técnicas básicas de supervivencia que ella había aprendido desde niña. Le mostró cómo detectar agua potable, cómo identificar plantas comestibles y cómo usar las rocas para crear señales de advertencia. Al principio, el ranchero se sentía torpe, dudando de sus propios movimientos, pero la paciencia de la joven y su manera clara de explicar le permitieron aprender rápido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba desarrollando habilidades que podían salvarle la vida, y lo hacía en compañía de alguien que realmente se preocupaba por él. Entre enseñanza y enseñanza, surgieron conversaciones más profundas. La joven habló de su familia, de los ancianos de su comunidad y de las historias que le habían contado sobre el respeto a la naturaleza y a las personas. Habló de la importancia de la valentía, pero también de la prudencia, y de cómo ambas cualidades podían salvar la vida en momentos difíciles. El ranchero escuchaba fascinado, descubriendo un mundo que le era completamente desconocido, pero que sentía cada vez más cercano. Él, a su vez, compartió recuerdos de su infancia en el rancho, de las noches frías en las que cuidaba el ganado solo, y de las tormentas que había enfrentado sin nadie a su lado. Contó cómo aprendió a ser paciente, a observar y a confiar en su instinto, y cómo la soledad, aunque difícil, le había enseñado a valorar cada pequeño logro. La joven escuchaba con atención, comprendiendo que aunque sus mundos eran distintos, ambos habían desarrollado cualidades similares para enfrentar la vida, la resistencia, la prudencia y el respeto por aquello que no podían controlar. Conforme avanzaba la mañana, decidieron explorar un pasaje más profundo de la cueva, uno que parecía más estrecho pero que prometía un espacio más seguro en caso de que algo sucediera afuera. Cada paso requería coordinación, la joven iba al frente, marcando con cuidado el terreno, mientras el ranchero la seguía, atento a no tropezar y a aprender de cada movimiento. El silencio del lugar los envolvía, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de concentración, de respeto y de una conexión que se estaba fortaleciendo sin palabras. En un momento, llegaron a un pequeño saliente de roca que ofrecía un espacio donde podían descansar y observar la entrada de la cueva desde una posición más segura. Se sentaron allí, dejando que el peso de la exploración y el esfuerzo físico les diera un respiro. Mientras descansaban, la joven observó al ranchero con detenimiento. Había algo en su manera de moverse, en cómo escuchaba y aprendía, que le inspiraba confianza. Por primera vez, pensó que tal vez no estaban tan solos como parecía, habían formado un equipo, y ese equipo podía enfrentar cualquier dificultad que viniera. El ranchero, por su parte, se sorprendió de sí mismo. Nunca había sentido tanta conexión con alguien tan diferente a él. Cada consejo que la joven le daba, cada gesto de cuidado, le hacía sentir que podía confiar plenamente en ella.
Era una sensación nueva, extraña pero reconfortante. Comprendió que la colaboración no solo era necesaria para sobrevivir, sino que podía convertirse en algo valioso en términos personales, en un vínculo que iba más allá de la simple cooperación. Mientras compartían un poco de agua y frutos secos, la conversación tomó un giro más personal. La joven habló de sus sueños, de cómo esperaba algún día contribuir a su comunidad y de las cosas que deseaba aprender fuera de la montaña. El ranchero escuchaba con atención, interesado en cada palabra, y comenzó a sentirse parte de algo más grande que él mismo. Compartió sus propios sueños, las esperanzas que tenía para su rancho y cómo deseaba encontrar un sentido más profundo en su vida, más allá de la rutina diaria. A medida que el día avanzaba, la joven propuso que practicaran técnicas de señalización en caso de que alguien viniera a rescatarlos. Usaron piedras y ramas para crear marcas discretas que podían guiar a sus rescatadores, enseñando al ranchero cómo anticipar y prever situaciones. El aprendizaje era mutuo, mientras ella enseñaba, él aportaba ideas y estrategias que había usado en su vida en el rancho. La combinación de conocimientos distintos hacía que ambos se sintieran más preparados y seguros. Durante la tarde, comenzaron a compartir momentos de silencio que decían más que cualquier palabra. La luz del sol, filtrándose por la entrada de la cueva, iluminaba sus rostros, y cada gesto, cada mirada, parecía transmitir respeto, admiración y un incipiente afecto. Aunque ninguno lo expresaba con palabras, ambos sentían que algo estaba cambiando en su relación. La tensión inicial, la desconfianza y la sorpresa del primer encuentro se transformaban en una conexión genuina basada en la cooperación, el aprendizaje y la admiración mutua. El clima afuera comenzó a empeorar. Una ligera lluvia se escuchaba golpear las rocas y el viento se intensificaba. La cueva que antes era un refugio seguro ahora recordaba la fragilidad de su situación. La joven se levantó, inspeccionando las paredes y el techo de la cueva, asegurándose de que no hubiera desprendimientos. El ranchero la observaba con respeto, comprendiendo que su vida dependía de la experiencia de ella y que cada movimiento debía ser coordinado para evitar accidentes. Mientras trabajaban juntos para asegurar la entrada y reforzar el espacio donde descansarían, comenzaron a hablar de algo más profundo, la confianza y el respeto. La joven le explicó cómo, en su comunidad, la confianza se ganaba con acciones y no con palabras, y que aquel tiempo que estaban compartiendo les estaba enseñando a confiar el uno en el otro. El ranchero comprendió que no bastaba con decir que confiaba, debía demostrarlo con cada gesto, con cada decisión y con cada movimiento coordinado dentro de la cueva. El atardecer llegó, y la luz dorada bañó el interior de la cueva. Ambos se sentaron nuevamente cerca del fuego, reflexionando sobre todo lo que habían aprendido en aquel día. La joven pensaba en cómo aquel hombre, aunque distinto a ella, podía ser un verdadero compañero en momentos difíciles. El ranchero, por su parte, pensaba en la sabiduría y la valentía de la joven, y cómo esas cualidades le habían permitido ver más allá de sus propios límites. Antes de cerrar los ojos para descansar, compartieron historias sobre sus miedos y cómo habían aprendido a enfrentarlos. La joven habló de su temor a la soledad y de cómo había aprendido a confiar en su instinto. El ranchero habló de su miedo a lo desconocido y de cómo había descubierto que podía aprender rápidamente cuando alguien lo guiaba con paciencia y claridad. Estas confesiones, lejos de separarlos, fortalecieron la relación que había comenzado a formarse. Mientras la noche caía, ambos comprendieron algo importante, aunque sus mundos eran diferentes, podían apoyarse mutuamente en la adversidad. La experiencia de estar atrapados juntos en la cueva no solo les enseñaba habilidades de supervivencia, sino que también les enseñaba lecciones de vida, la importancia de la cooperación, del respeto y de la confianza. Finalmente, mientras el fuego se consumía lentamente, la joven miró al ranchero y murmuró: «Nunca pensé que aprendería tanto de alguien tan diferente a mí». Él sonrió, sintiendo que había algo más profundo en sus palabras, un reconocimiento silencioso de la conexión que habían comenzado a construir.
En aquel espacio estrecho y seguro, habían encontrado no solo refugio, sino también un vínculo que empezaba a transformar sus vidas de manera inesperada. El amanecer volvió a pintar las montañas con tonos cálidos, mientras la joven apache y el ranchero revisaban nuevamente el interior de la cueva. Después de varios días atrapados, ambos se habían acostumbrado a la rutina de la supervivencia, recolectar agua, mantener el fuego encendido y reforzar la estructura de la cueva. Sin embargo, esa mañana traía consigo algo inesperado. Un grupo de figuras se aproximaba desde la entrada, moviéndose con cuidado entre las rocas y observando cada detalle. La joven, alerta, reconoció de inmediato a miembros de su comunidad, quienes habían venido a buscarlos. El ranchero sintió un extraño alivio al ver rostros conocidos de la comunidad de la joven, aunque no comprendía del todo la dinámica de su cultura. Mientras los hombres y mujeres se acercaban, la joven apache explicó en voz baja al ranchero que el líder de su grupo, el jefe, tomaría decisiones importantes respecto a ellos. Era un hombre respetado, sabio y con un profundo conocimiento de las tradiciones. Su autoridad no solo era un mandato, sino un reflejo de la experiencia y el respeto que había ganado con los años. Al llegar, el jefe los observó atentamente. Su mirada era firme pero serena, evaluando la situación sin prisas. Notó la colaboración evidente entre la joven y el ranchero, la manera en que habían trabajado juntos para mantenerse a salvo, cómo se habían cuidado mutuamente y cómo la confianza había surgido en un tiempo sorprendentemente corto. Todo esto le indicó que ambos habían formado un vínculo especial, algo que merecía reconocimiento y cuidado. El jefe se acercó y habló con la joven, preguntándole sobre su estado y cómo había logrado mantenerse a salvo. Ella explicó con detalle cómo habían enfrentado el tiempo, los riesgos de la cueva y cómo habían colaborado. Luego, señaló al ranchero, explicando que, aunque al principio desconfiaba, había demostrado habilidad, valentía y disposición para aprender. El jefe escuchaba con atención, asintiendo con comprensión mientras evaluaba las palabras de la joven. Después de un breve silencio, el jefe se dirigió al ranchero. Con voz firme pero respetuosa, le dijo que su presencia en la cueva no había pasado desapercibida, y que, según las costumbres de la comunidad, era importante reconocer la relación que se había formado entre él y la joven durante la adversidad. El ranchero sintió un escalofrío, sorprendido por la formalidad y la seriedad de la situación. No comprendía completamente la tradición, pero podía percibir que lo que estaba por decir el jefe tenía un significado profundo. El jefe explicó que, en su cultura, cuando dos personas se encuentran en circunstancias extremas y forman un vínculo de confianza y apoyo, ese vínculo puede ser reconocido oficialmente como una unión simbólica. No se trataba solo de romanticismo, sino de proteger a ambos y asegurar que su relación fuera respetada y valorada por la comunidad. La joven apache miró al ranchero, sorprendida y confundida, pero también con un brillo de entendimiento en los ojos. Sabía que aquella ceremonia, aunque inesperada, podía significar seguridad y respeto para ambos. El ranchero, aunque todavía desconcertado, comprendió que debía aceptar la propuesta con respeto hacia la cultura de la joven y su comunidad. Era un gesto que demostraba confianza y valoración de la relación que habían construido en la cueva. Con una mezcla de sorpresa y respeto, asintió lentamente, mostrando que estaba dispuesto a seguir las costumbres y a honrar la decisión del jefe. El jefe entonces propuso un pequeño ritual simbólico. Ambos debían permanecer juntos frente a la entrada de la cueva, mientras los miembros de la comunidad formaban un círculo alrededor de ellos. La ceremonia no era larga ni complicada, pero cada gesto tenía un significado profundo: respeto, protección y reconocimiento de la unión que se había formado. La joven y el ranchero se colocaron uno al lado del otro, sintiendo cómo la tensión inicial se mezclaba con una sensación de solemnidad y curiosidad. Durante el ritual, el jefe habló sobre la importancia de la colaboración y la confianza. Explicó que aquellos que enfrentan dificultades juntos y se apoyan mutuamente deben ser reconocidos, no solo por su valentía, sino también por la forma en que han respetado la vida y la cultura del otro. Cada palabra resonaba en el ranchero,
haciéndole comprender que la unión simbólica no era un simple acto, sino un reconocimiento de todo lo que habían vivido juntos. Mientras la ceremonia continuaba, los miembros de la comunidad observaban con respeto y atención. Algunos sonreían con aprobación, otros asentían con admiración por la valentía y la habilidad de ambos para colaborar en circunstancias tan difíciles. La joven apache sostenía la mirada del ranchero, transmitiéndole un mensaje silencioso, confianza, respeto y agradecimiento por todo lo que habían compartido. Él, con una mezcla de respeto y gratitud, correspondía con una sonrisa ligera, consciente de la importancia del momento. Al finalizar el ritual, el jefe declaró que ambos serían considerados simbólicamente marido y mujer. La frase, aunque breve, llevaba consigo un peso enorme de significado, protección mutua, reconocimiento de la relación y respeto por la tradición. El ranchero aún procesaba la idea, pero comprendió que no se trataba solo de un título, sino de un compromiso implícito de cuidado, colaboración y respeto entre ambos. La joven apache también asintió, sabiendo que, aunque inesperado, el gesto reflejaba la confianza y el vínculo que ya habían construido. Después de la ceremonia, la comunidad ayudó a reforzar la cueva, asegurándose de que fuera un refugio seguro mientras preparaban el regreso a su territorio. El ranchero y la joven trabajaron juntos con entusiasmo, compartiendo tareas y descubriendo nuevas formas de coordinarse. Cada acción fortalecía la relación que había sido formalmente reconocida por el jefe y la comunidad. Lo que antes era un simple compañerismo ahora se transformaba en un compromiso mutuo, lleno de respeto y comprensión. A medida que se preparaban para salir, el jefe se acercó nuevamente a ellos y les recordó que la verdadera unión no se medía solo por palabras o ceremonias, sino por la forma en que cuidaban uno del otro, por la colaboración y por la confianza que continuaban construyendo día a día. Sus palabras resonaron profundamente en ambos. Comprendieron que, aunque la ceremonia era simbólica, el verdadero significado residía en sus acciones y decisiones futuras. Mientras caminaban hacia la salida de la cueva, el ranchero y la joven se dieron cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La experiencia compartida, los peligros enfrentados y la ceremonia del jefe habían creado un lazo que iba más allá de la simple supervivencia. Había surgido un respeto profundo, una admiración mutua y una sensación de cuidado que ninguno de los dos esperaba encontrar en circunstancias tan extremas. El viento soplaba con fuerza mientras cruzaban la entrada de la cueva, pero ahora no les parecía amenazante. Más bien, parecía un recordatorio de que habían superado juntos los desafíos y que podían enfrentar cualquier obstáculo mientras se mantuvieran unidos. La comunidad apache los acompañaba, guiándolos por senderos seguros y compartiendo historias de valor y cooperación que reforzaban las lecciones aprendidas en la cueva. Durante el camino de regreso, la joven explicó al ranchero algunas normas y costumbres de su comunidad, asegurándose de que comprendiera la importancia del respeto, la cooperación y la manera de comportarse en presencia del jefe y los ancianos. El ranchero escuchaba con atención, reconociendo que adaptarse y aprender era parte esencial de su nueva realidad. Cada paso que daban juntos fortalecía el vínculo simbólico que ahora compartían. El ranchero también comenzó a compartir sus propias experiencias y conocimientos, demostrando que podía aportar algo valioso a la comunidad. Habló de técnicas de manejo de animales, estrategias de supervivencia y cómo enfrentaba situaciones difíciles en su rancho. La joven escuchaba con interés, comprendiendo que la unión entre ambos podía ser una fuente de aprendizaje mutuo, combinando lo mejor de dos mundos diferentes. Al llegar al territorio de la comunidad, fueron recibidos con respeto y curiosidad. Los miembros observaron con atención al ranchero, reconociendo su valentía y disposición para aprender. La joven caminaba a su lado con confianza, mostrando que el vínculo que habían formado en la cueva era real y significativo. La ceremonia simbólica del jefe ahora tenía un reflejo visible en la manera en que ambos se comportaban, colaboración, respeto y cuidado mutuo. Esa noche, mientras la comunidad se reunía alrededor del fuego para compartir historias, el ranchero y la joven apache reflexionaban sobre todo lo ocurrido.
Comprendieron que lo que había comenzado como un encuentro accidental y peligroso se había transformado en algo mucho más profundo, un vínculo basado en la confianza, la cooperación y el respeto. La ceremonia del jefe no solo los había unido simbólicamente, sino que también les había enseñado la importancia de valorar y proteger lo que habían construido juntos. Antes de dormir, la joven miró al ranchero y murmuró, «Nunca imaginé que un peligro pudiera unirnos tanto». Él sonrió, sintiendo que aquella experiencia estaba cambiando su forma de ver la vida, la colaboración y la confianza en los demás. Ambos sabían que, aunque el camino aún sería difícil, la conexión que habían establecido en la cueva y que había sido reconocida por la comunidad sería la base sobre la cual construirían su futuro. La noche cayó con calma, y el fuego de la comunidad iluminaba los rostros de quienes los rodeaban. Entre las sombras y la luz, la joven y el ranchero comprendieron que lo más importante no era el título simbólico que el jefe les había otorgado, sino la fuerza de su relación y la capacidad de enfrentar juntos cualquier desafío que viniera. En ese momento, el peligro había dado paso a la confianza, la soledad a la compañía, y la incertidumbre a un sentido de propósito compartido que ninguno de los dos había anticipado. El sol de la mañana bañaba la comunidad apache con luz cálida, anunciando un nuevo día lleno de posibilidades. Después de la ceremonia en la cueva, el ranchero y la joven apache habían pasado la noche reflexionando sobre todo lo ocurrido. Para ambos, la experiencia había sido transformadora. Lo que empezó como un encuentro inesperado y peligroso, con miedo y desconfianza, ahora se había convertido en un vínculo profundo basado en la cooperación, la admiración y el respeto mutuo. El jefe los llamó temprano para hablar sobre la importancia de la adaptación a la vida dentro de la comunidad. Les explicó que, aunque el vínculo simbólico que habían formado era reconocido, debían aprender a convivir respetando las tradiciones, valores y costumbres que eran parte esencial de la vida apache. Para el ranchero, esto representaba un desafío. Su vida había sido siempre solitaria, marcada por la rutina del rancho y el trabajo duro, sin necesidad de adaptarse a reglas sociales tan estrictas. Sin embargo, estaba decidido a demostrar que podía aprender y colaborar, tal como lo había hecho en la cueva. La joven apache tomó la iniciativa de guiarlo en los primeros pasos de su adaptación. Le mostró dónde se cultivaban los alimentos, cómo se preparaban las comidas tradicionales y cómo se organizaban las tareas comunitarias. Él escuchaba con atención, haciendo preguntas y ofreciendo ayuda donde podía, impresionando a la comunidad con su disposición para aprender y colaborar. Cada pequeño gesto, cada acción tomada con respeto y cuidado, reforzaba el lazo simbólico que ya existía entre ellos. A medida que pasaban los días, comenzaron a compartir responsabilidades. La joven enseñaba al ranchero a cazar y recolectar de acuerdo con los métodos tradicionales, y él compartía su conocimiento sobre manejo de animales y estrategias para enfrentar situaciones difíciles en el campo. Esta colaboración no solo fortalecía su relación, sino que también demostraba a la comunidad que la unión simbólica reconocida por el jefe tenía un propósito real: trabajar juntos y protegerse mutuamente. Además del aprendizaje práctico, la convivencia diaria les permitió conocer más profundamente los valores de cada uno. La joven apache admiraba la paciencia, la constancia y la capacidad de adaptación del ranchero. Por su parte, él se maravillaba de la sabiduría, la valentía y la conexión con la naturaleza que ella poseía. Cada día descubrían nuevas formas de complementarse, aprendiendo que las diferencias culturales podían ser una fuente de fuerza y no un obstáculo. La vida en la comunidad tampoco estaba exenta de desafíos. Al principio, algunos miembros observaban con cautela al ranchero, preguntándose si realmente podría adaptarse a su cultura y respetar sus tradiciones. Sin embargo, con el tiempo, cada gesto de colaboración, cada acción realizada con cuidado y respeto, fue ganando la confianza de todos. La joven apache se convirtió en un puente entre su comunidad y el ranchero, facilitando la comunicación y asegurándose de que ambos mundos se entendieran. Un día, mientras caminaban por los alrededores de la comunidad, la joven y el ranchero encontraron un sendero que conducía a un pequeño arroyo escondido entre las montañas. Allí,
decidieron descansar y reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde el momento en que quedaron atrapados en la cueva. Sentados uno al lado del otro, observando el agua clara que corría suavemente, comenzaron a compartir sus sentimientos más profundos. La joven expresó cómo, a pesar del miedo inicial, había aprendido a confiar en él de una manera que nunca había imaginado. El ranchero, con sinceridad, confesó que aquel encuentro le había enseñado a valorar la cooperación, la paciencia y la importancia de abrirse a los demás. La relación entre ellos continuó fortaleciéndose a través de pequeños actos cotidianos. Desde preparar la comida juntos hasta colaborar en la construcción de refugios temporales y el cuidado de animales, cada actividad les permitía conocerse mejor y desarrollar un entendimiento profundo. La admiración mutua se convirtió en respeto, y el respeto en un afecto silencioso que ambos comenzaban a reconocer sin necesidad de palabras explícitas. Con el tiempo, el ranchero comenzó a entender que su vida anterior, aunque valiosa, había sido limitada en cuanto a experiencias humanas y colaboración. Aprendió a apreciar el sentido de comunidad, la importancia de ayudar a otros y la riqueza de una vida compartida. Por su parte, la joven apache comprendió que, aunque había crecido en un mundo donde la independencia era fundamental, la verdadera fuerza residía también en la confianza mutua y el trabajo en equipo. La comunidad observaba con satisfacción cómo ambos se adaptaban y trabajaban juntos. Los ancianos destacaban la importancia del vínculo que se había formado, no solo como unión simbólica, sino como ejemplo de cómo diferentes culturas podían aprender y complementarse. Para los jóvenes, la historia del ranchero y la joven apache se convirtió en un modelo de valentía, colaboración y respeto, recordando que incluso los encuentros inesperados podían traer lecciones valiosas. El ranchero, en varias ocasiones, recordó la cueva y los momentos de tensión que enfrentaron allí. Cada peligro, cada dificultad y cada acto de colaboración habían cimentado su relación. Comprendió que la cueva no solo los había protegido físicamente, sino que también había servido como un espacio donde la confianza, la cooperación y el respeto mutuo podían desarrollarse de manera intensa. La joven apache compartía la misma reflexión, lo que había empezado como miedo y desconfianza se había transformado en una relación sólida, reconocida y respetada por todos. A medida que pasaban los meses, ambos comenzaron a planear cómo combinar sus vidas de manera más integrada. El ranchero aprendió a participar en las celebraciones y rituales de la comunidad, mientras que la joven adquirió habilidades y conocimientos de la vida en el rancho que podrían ser útiles para su propio crecimiento. Cada intercambio fortalecía no solo la relación entre ellos, sino también la integración cultural entre sus mundos, mostrando que la unión no era solo simbólica, sino también práctica y enriquecedora. Un día, mientras trabajaban juntos en la construcción de un corral temporal para los animales de la comunidad, la joven apache comentó con una sonrisa: «Nunca pensé que aprender de alguien tan distinto a mí podría ser tan valioso». El ranchero respondió con una sonrisa similar, reconociendo que la experiencia había cambiado su visión de la vida y de las relaciones humanas. Ambos comprendieron que su vínculo iba más allá de la supervivencia. Era un lazo de aprendizaje, respeto y apoyo mutuo que los acompañaría siempre. La vida cotidiana en la comunidad continuó con sus rutinas y celebraciones. El ranchero participaba activamente, ayudando en tareas que antes le resultaban desconocidas, mientras que la joven se aseguraba de que cada paso fuera respetuoso con las tradiciones. La unión simbólica que el jefe había declarado ahora tenía un reflejo tangible en cada acción, en cada colaboración y en cada gesto de cuidado mutuo. Ambos habían comprendido que el verdadero significado de la unión no estaba solo en las palabras, sino en los actos cotidianos y en la manera en que enfrentaban juntos los desafíos. Mientras el día avanzaba, ambos reflexionaban sobre cómo la vida podía cambiar de manera inesperada. Lo que comenzó como un encuentro casual, seguido por el peligro y la desconfianza en la cueva, había evolucionado hasta convertirse en una relación basada en respeto, admiración y colaboración. Cada experiencia compartida, cada aprendizaje y cada acto de apoyo había construido un vínculo sólido, reconocido por la comunidad y apreciado por ambos.
El ranchero también empezó a notar cómo su percepción del mundo había cambiado. La vida en el rancho, aunque valiosa, no le había enseñado la riqueza de compartir, aprender de otros y respetar profundamente la cultura ajena. La joven Apache, por su parte, valoraba la disciplina, la constancia y la paciencia que él traía consigo, comprendiendo que esas cualidades podían complementar sus propias habilidades y fortalecer la relación que ahora compartían. Con el tiempo, ambos aprendieron a equilibrar sus vidas, respetar las tradiciones de la comunidad, colaborar en tareas prácticas y, al mismo tiempo, mantener la esencia de sus propias identidades. El respeto mutuo se convirtió en un principio fundamental, y cada acción demostraba que habían comprendido la verdadera importancia de la unión simbólica declarada por el jefe. Un día, mientras caminaban juntos por el valle, la joven dijo: "Ahora entiendo que la confianza y la colaboración son más fuertes que cualquier miedo que podamos tener". El ranchero asintió, comprendiendo que lo que habían vivido en la cueva había sido solo el inicio de una relación que continuaría creciendo. Ambos sonrieron, conscientes de que habían encontrado algo valioso, un compañero con quien enfrentar la vida, aprender y crecer juntos. La comunidad celebraba su integración con respeto y alegría. Los ancianos, satisfechos con la manera en que ambos habían aprendido y trabajado juntos, reconocían que la unión no solo fortalecía a los individuos, sino también a la comunidad. Para los jóvenes, la historia del ranchero y la joven Apache se convirtió en un ejemplo de cómo la cooperación, el respeto y la valentía podían transformar encuentros inesperados en relaciones profundas y significativas. Finalmente, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, bañando el valle con tonos cálidos, la joven y el ranchero se sentaron juntos observando el paisaje. Recordaron la cueva, el miedo, la tensión, la colaboración y la ceremonia del jefe. Todo lo vivido había construido un vínculo sólido y respetuoso. Comprendieron que la verdadera fuerza de su relación residía en la confianza mutua, en el respeto por sus diferencias y en la disposición de aprender y apoyarse uno al otro. En silencio, compartieron un momento de gratitud. La joven agradeció la paciencia y disposición del ranchero para adaptarse y aprender, mientras él agradeció la guía, valentía y sabiduría de ella. Ambos comprendieron que, aunque la vida podía ser impredecible, habían encontrado en el otro un aliado, un compañero y un amigo con quien compartir cada desafío y cada alegría futura. Así, la historia que comenzó con un encuentro inesperado en el desierto y un peligro que los atrapó en una cueva, culminó con un vínculo profundo, una unión simbólica reconocida por la comunidad y una nueva vida construida sobre la confianza, la cooperación y el respeto mutuo. Lo que comenzó como miedo se transformó en admiración, lo que empezó como desconfianza se convirtió en un afecto silencioso, y lo que fue un peligro inesperado se transformó en una oportunidad para aprender, crecer y descubrir que la verdadera fuerza reside en la unión entre personas diferentes que se respetan y se cuidan.